ir a terapia se va cuando ya de plano estás mal a reventar. Sabía que tenía un problema, pero no sabía qué tan severo era. También, ¿qué tanto tiene que ver el entorno? Me gustaría hacer una distinción entre hipnosis e hipnoterapia. No es magia, o sea, la verdad es que no es magia. Ajá. ¿Es más difícil perdonar a alguien o perdonarse a uno mismo? ¿Qué tal, Masters? Bienvenidos a un episodio más de Master a Master. Tenemos una gran invitada. Ya se encargará Mike de presentarla. Se pasó los micrófonos, Mike. Gracias, Dani. ¿Qué tal, Masters? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más. Hoy nuestra invitada, como dice Dani, invitada de lujo, viene a platicarnos un poquito ahí de temas de terapias. Muy interesante, es una extensión o algo diferente a la psicología o la terapia común. Pero bueno, ya nos va a detallar un poquito más. Nuestra invitada es Débora Ibarra. Bienvenida, Deb. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Con mucho gusto. No, Qué bueno. bienvenida, qué bueno que te diste el tiempo para acompañarnos. Y bueno, Débora, primero que nada, ¿tienes alguna en particular con cuál abrir? O sea, hacer diferencia o entender qué es la terapia breve sistémica, que es el... Bueno, mira, la terapia breve sistémica es un tipo de enfoque que existe en psicología que, valga la redundancia, se enfoca más que nada en el presente y en las soluciones. Es decir, en otro tipo de terapias, como en el psicoanálisis, pues se tiende a ir hacia atrás para resolver los problemas del presente. Ok. En terapia breve sistémica sí nos vamos para atrás en algunas ocasiones, pero nos centramos más en el presente, en lo que ya trae el consultante y hacia el futuro, hacia las soluciones al Ok. problema que trae. Ok, generalmente entonces una terapia es, o sea, es atender, irte a la parte de atrás, o sea, ir a conocer el pasado, cómo se comportó. En el estilo que todos Ajá, conocemos, sí, sí, normalmente, igual en terapia breve sistémica también nos vamos para atrás. ok, Igual hacemos un historial sí, clínico del consultante, igual si se puede, vemos el origen de la razón del problema, ok, pero de acuerdo a esta corriente, no es necesario irte para atrás para ok, resolver el problema, se trabaja con lo que hay ahorita. ok. Y esa parte de breve es por lo que hemos platicado que es como más, una Sí, terapia más reducida. precisamente como no nos estamos yendo para atrás, Ajá, nada más nos vamos a centrar en la solución, ok, pues la terapia normalmente es más breve, no es de años. Normalmente el consultante viene por ciertos objetivos terapéuticos y lo que intenta o lo que practicamos con este tipo de terapia es darle al consultante las herramientas para que no dependa del terapeuta, es decir, ok, que él solo vaya viendo sus habilidades y conozca sus recursos y los emplee para resolver sus problemas en un futuro. Claro, ok, después puede volver y normalmente van y sí, vuelven, pero el tiempo de consulta por meta terapéutica o por objetivo ajá, es de 5 a 10 sesiones máximo. ok, Entonces, esas 5 o 10 sesiones pueden ser, ahora sí que dependen mucho del consultante y del terapeuta. En, en, en mi opinión o mi recomendación con mis consultantes normalmente es que las consultas o las sesiones no sean cada semana, sino mínimo cada 2 semanas, cada 3 o una vez al mes. ok, Entonces, básicamente en 5 meses, si vas una vez al mes, puedes resolver tu terapia, tu objetivo terapéutico, ok, que en general a veces es en menos tiempo, ¿verdad? ok. Ok. ¿Y por qué lo recomendable es así y no cada semana? Yo lo recomiendo de esa manera porque incluso yo como paciente o como consultante, a su vez, yo me di cuenta que una semana a veces es muy pronto para trabajar, las tareas que te dejan. Yo como paciente o como consultante no me dejaron mentir mis terapeutas, no Sí. me gusta hacer tareas, pero como terapeuta me encanta dejar tareas. Entonces, pues a veces no alcanzas, ¿no? Ok, Y el propio consultante después no quiere ir a la terapia porque no ha hecho la tarea o ok, porque no se ha presentado la situación que se tenía que presentar. ok, Y porque como trabajo con hipnosis también, ajá, cuando trabajamos con hipnosis, pues trabajamos con el inconsciente o el subconsciente y la mente tarda en acomodar las cosas. Entonces, ok, una semana
para mi gusto, Ajá. habrá otros terapeutas que piensen Sí, diferente. pero en tu forma de trabajar. Mi forma de trabajar, yo pienso que lo mínimo que puedes dejar entre una terapia y otra son 2 semanas. Claro, si hay una crisis y el consultante quiere ir antes, pues Ok. obviamente, claro que sí, ¿verdad? Ajá. Pero en mi opinión, mi recomendación es que mínimo haya 2 semanas entre Ok. consulta y consulta. Muy bien. Y es que luego el consultante tiene la idea de que se resuelve en la consulta y pues pasa que pasan varias semanas, te siguen pasando cosas y ahí es donde empiezas a hilar a lo mejor los patrones de pensamiento que tenías, que ya puedes observar a lo mejor las emociones y pues, me imagino que es por eso, porque tienen que pasar cosas para que lo Claro, enlaces. claro, precisamente eso es lo que sucede, porque Ajá. en la sesión en sí podemos observar y podemos, digamos, exponer, como dices tú, los patrones, las emociones, el problema, el síntoma. Ujú. Sin embargo, el consultante va a necesitar tiempo y que se le presenten estas situaciones para no nada más observarlas y reconocerlas, sino integrarlas y decir, ah, cabrón, esto Sí, me lo dijeron hace 2 semanas y ahorita apenas me está cayendo el 20, ¿no? O sí. sea, entonces, por eso, en mi opinión, o mi recomendación es que dejemos pasar un poquito más de tiempo entre sesión y sesión. Ok, muy bien. ¿Y por qué te llamó la atención esta, en particular, esta rama de la que se le puede decir de la psicología? Pues bueno, aquí digo, a manera Ajá, de historia, yo soy abogada de primer ajá. profesión. Muy buena abogada. eh, Ajá. Gracias. Después de estudiar Derecho, estudié una maestría en Derecho de Empresa Ujú. y pues tuve una historia ahí medio complicada, familiar, Ok. digamos, en la etapa de, bueno, desde chiquita, pero ya cuando mis papás se estaban separando en la Ok. adolescencia, adultez temprana, y yo quería comprender por qué mis papás hacían lo que hacían, hicieron lo que hicieron y demás, ¿no? Sí. Entonces era más como un tema yo antes le llamaba que lo estudié por hobby, psicología, Ajá. pero era más como un tema de autoconocimiento Ok. y de tratar digamos, de entender Ah, ok. las situaciones por las que pasé, ¿no? Ajá. Entonces, mientras estaba estudiando psicología, iba con un terapeuta, con un psicoanalista, de hecho, y, y bueno, aquí sucedió algo que fue, yo creo que el momento Detonante. clave Ok. que hizo que me acercara a este tipo de terapia. Y es porque toda mi vida, o al menos toda la vida que recuerdo, le he tenido mucho miedo a las arañas, Ok. o le tuve mucho miedo a las arañas. Ya Y no. Desaparece. no que haya desaparecido al 100, Ah, obviamente no voy a tener ajá. una tarántula de mascota, Sí, ¿verdad? sí. Pero al menos ya no me Un inmoviliza. miedo Ok. irracional, ya no tienes Ya miedo no así. tenía, ajá, o sea, Ok. ya no tengo la fobia, pues. Ok. Digo, bueno, quién sabe, si me encierran con una, a lo mejor, a lo mejor, quién En una sabe. de esas, ¿verdad? Habría que ver. Pero bueno, antes, por más chiquita que fuera una araña, mi cuerpo se detenía y ya la Tensa. respiración y me hacía chiquita. Ajá. Entonces, en este momento eran unas vacaciones de Semana Santa, de hecho, por estas fechas, Ajá. y yo no sé por qué, el inconsciente es muy sabio, Ujú. pero yo, o sea, nunca yo no voy al cerro, yo no a campo, porque sé que hay arañas, ¿sí me Sí, sí, explico? O sí, sí. sea, Sí, lo sería. trato de evitar con toda, o sea, con todo mi ser, pero yo le propuse a unos amigos que nos fuéramos a Chiapas. ¿Por qué? No lo sé. Y obviamente digamos que en el tour que te hacen por Ajá. ahí, pues íbamos a la selva y demás. No llegué ni a la selva, Mike. O sea, entiéndeme que llegamos, iba con 2 amigos que eran pareja y yo, ¿no? Ajá. El tercio. Entonces, llegamos, ponle tú un domingo, no recuerdo. Pasó el lunes, el martes vamos a una comunidad que ya ni me acuerdo el nombre, pero que está como que se rige por sus propias leyes y demás, Ok. y nos llevan a la casa de uno de los líderes, porque había ahí, pues como que ahí vendían cosas, no sé. Ajá. Y entonces ahí me di cuenta que yo cada vez que entraba a algún lugar,
o sea, yo pensaba que las arañas me perseguían, porque siempre me las encontraba. No tenías personal. Claro, pero la realidad es que yo las buscaba, pero lo hacía inconsciente, ¿no? O sea, les tenía tanto miedo que yo entraba a algún lugar y lo primero que hacía era voltear al techo a ver dónde, o sea, a ver dónde estaban, pero como el cerebro lo hace de manera inconsciente, pues no te das cuenta hasta que la ves, claro, ¿verdad? Entonces, pues donde entramos a esa casa, yo lo único que hice fue voltear hacia arriba y vi, haz de cuenta, las telarañas de Halloween. No vi ni una sola araña. Ok. Quiero que sepas que no vi ni una sola araña, nada más vi las puras telarañas. Con eso te... Con eso, no sé ni cómo, pero las piernas así, mira, salí corriendo de ahí, ya traía en la garganta el corazón así. Recuerdo que no había muy buena señal y logré hablarle a mi tío. Le dije, tío, cómprame un vuelo de regreso y me quiero regresar. Mi hija, pero ¿cómo te acabas de ir? Ya, me quiero regresar hoy. Ok. No, pues a la media hora me habló, me dijo, no, yo voy a ir mañana. Pues mañana me regreso. Mis amigos enojadísimos porque los dejé Sí. plantados. Sí, porque no entendían ellos realmente Y por tú lo que fuiste tú- la de Claro, la idea. Claro, y yo fui la de la idea, o sea, yo los alebresté, yo los convencí, ellos yo creo que ni querían ir ahí, Sí. y total, los dos doctores, y me decían, Ajá. pues si quieres estamos algo, un clona o algo para que te alivianes, y yo, no, ya me quiero regresar, o sea, Un baile. y me regresé, y ya cuando estaba aquí en Monterrey, dije, "En la madre que acabo de hacer". O sea, no nada más eché a perder mis vacaciones Sí. y lo que pagué y el vuelo y a mi tío y haz esto, o sea, le arruiné también las vacaciones a ellos y que por una araña que ni siquiera vi. Sí. ¿Sí explico? O sea, fue así como de, ¿qué onda? O sea, Sí. sabía que tenía un problema, pero no sabía qué tan severo era, Ah, sí. O ¿verdad? las O sea, consecuencias de tenerlo. ¿no? que era limitado, o sea, ya me Ajá. estaba limitando en mi manera de vivir, ¿no? Ajá. Entonces, ahí fue cuando empecé le pregunté a mi terapeuta, al psicoanalista, y me dijo, no, pues es una fobia, nos vamos a tardar no sé cuánto tiempo en ver para atrás, porque nos vamos a ir a ver en qué momento de tu niñez apareció esto. Entonces, pues lo que hice fue preguntar en la escuela con mis compañeros psicólogos y me recomendaron no voy a decir nombres todavía, Ok. pero con un excelente terapeuta, que al final no hicimos clic y me terminé yendo con mi maestro, el doctor Arnoldo Telles, Ok. que es pues, una eminencia en el tema de la hipnosis, Ok. que también lo acompaña con terapia breve. Ajá. Y en la primera sesión, o sea, yo llegué con él y, bueno, de hecho, desde que hablé con él por teléfono, porque hasta eso, como le dice, quién sabe, pero conseguí su celular y le hablé por teléfono y me contestó porque nunca contesta. Y le dije, oiga, doc, ¿sabe qué? Traigo este problema y quiero ver si usted me puede ayudar. Y entonces me dice, sí, claro, a ver, cuéntame, y ya le digo, y me dice, bueno, pero pues vas a tener que cumplir con ciertos, pues, tareas y compromisos y demás, y le dije, y esta fue, yo creo que la frase que rompió hielo, y le digo, bueno, mientras no me diga que tengo que tener una tarántula de mascota, todo bien, y me dice, bueno, quién sabe, ya veremos, jaja, jiji, y cuando fue la primera sesión, hicimos una regresión con hipnosis, ahí sí fue regresión a una etapa temprana donde tuve mucho miedo. Ok. Y para mí eso me abrió la mente porque yo dije, ¿qué acaba de pasar? O sea, en todo momento la hipnosis no como nos las cuentan en la Sí. tele, en el teatro, de duérmase, Sí. no, nada de eso, sino la hipnosis es un estado de atención alterada, le llaman Ok. a algunos de los que saben, o especial o focalizada. Y después de esa sesión con hipnosis, no te voy a decir que se eliminó la fobia y trabajé después, mucho tiempo después, con esos recuerdos en específico, pero esa semana, las semanas que siguieron, a mí me pareció increíble de repente encontrarme a mí misma matando una araña chiquita, pero yo, Débora, matándola. Antes era, papá, ven a matarla, o La sea, protección civil. o no entro a ese cuarto hasta que se me olvide una semana después que ahí existió una araña, o sea. Sí. Entonces,
pues eso para mí fue impresionante, ¿no? Entonces, ahí a la par, mientras yo estaba estudiando psicología, y ya me fui por la tangente, ya No, que me voy no, a no, acabar está aquí todo el bien. podcast No, contando no, no, cosas, está bien. pero ahí fue donde yo empecé a estudiar hipnosis, Ok. porque, y otra vez, y no porque yo lo quisiera emplear, sino porque yo quería comprender qué era lo que había pasado conmigo, qué era lo que había hecho el doctor, Sí. que decía, ¿en qué momento me convertí en una niña de 4 años? Porque veía por ahí anda rondando la historia de la fobia, que mi terapeuta me hizo escribirla y luego la publicamos, pero cuando él me decía, a ver, ¿cuántos años tienes aquí? Y me toca el hombro y yo le digo, yo quería decir, pues tengo, no me acuerdo cuántos años tenía, 26, 27, Ajá. pero contesté 4. O sea, y es una disociación del consciente del inconsciente, y está presente el consciente y sabe, y me acuerdo de todo lo que pasó en esa sesión, Ajá. pero mi inconsciente fue el que contestó, Falló. dije 4. Y Ok. entonces me dice, ok, ¿a quién le quieres llamar? A mi papá, a ver, háblale. Y obviamente él hizo toda la escenografía ahí de tocar la puerta, a ver, vamos a Ok. abrirle. Hicimos ahí un tipo de silla vacía y entró mi papá, y para mí era muy impresionante ver que entraba mi papá, pero no mi papá el de ahorita, mi Sí. papá de cuando yo tenía 4 años, con un Ok. bigote ese que usaban antes los hombres, así muy Ajá. chistosito, ¿sabes cuál? ¿Y te dio sentimiento? Sí, claro, no, lloré bastante y decía, papá, papi, pues es que nunca viniste, o sea, alguna vez que tuve miedo, ¿no? Sí. Ajá. Y entonces yo podía ver a mi papá decirme, no, mijita, aquí estoy, que necesito, o sea, y entonces al vivir esa experiencia traumática Ajá. de otra manera, Ok. mi manera de reaccionar ante el miedo profundo ya era otra, Ok. ya no era necesito, mi papi nunca vino, ya no Sí. me hago chiquita y mi corazón se me quiere Ok. salir, o sea, digamos que ya lo reestructuré, Sí. esa memoria, ese evento traumático, Ujú. pues así pasó, ni modo, así fue, pero ya no lo recuerdo de la misma manera y por lo tanto ya no reacciono de la misma manera. Ok. Aquí me gustaría hacer una pausa para preguntar, porque pensando en que a lo mejor alguien que está viendo no sabe cómo es una terapia, o sea, que para que a lo mejor lo pueda visualizar, qué elementos requiere una terapia de hipnosis y, y todo esto que nos comentas que hubo una resignificación, Ujú. fue en la mente, fue como una visualización. Sí, claro. Ok. Sí, fue todo lo que Sí. les estoy contando. Obviamente mi Sí. papá no llegó No, a no, la... o sea, lo pregunto por el hecho de que también se me hizo muy similar a lo que hacen en las constelaciones, o sea, de que alguien está participando como... No, esto todo fue, o sea, yo lo que les estoy Sí, contando pasó en mi mente. ok, Obviamente perfecto. con el terapeuta Pues a un hizo lado. Como ciertos guiando. sonidos. Sí, Ajá. claro, Ok. hizo los sonidos, Ok. hizo, Sí. ajá, como digamos que hay ciertos ejercicios que se hacen, el que les comento se llama silla Ujú. vacía, Ok. y entonces yo estaba con los ojos Ujú. cerrados, Ah, entonces perfecto. yo estaba viendo en mi mente Ok. a mi papá no de, bueno, no sé si yo tenía 27, por decir algo, él tenía, no sé, 40 y tantos, Ujú. si estaba viendo a mi papá de 20 y tantos, Sí. ¿sí me explico? Ok. O sea, llegar, pero pues yo lo estaba viendo Sí. a través de los ojos de mi Sí. mente, ¿verdad? Ok. Y me estaba viendo a mí misma como una niña, una Debbie de 4 años. Ok. Ok. Sí, sí. Entonces, ya al final integras esa memoria de una manera Ujú. diferente, y al momento de reaccionar a otros momentos donde tengas mucho miedo, pues ya no reaccionas como tu niña interna herida o tu niño interno herido, sino Ajá. reaccionas ya como el adulto que eres. Ok. Porque eso es lo que pasa con este tipo de situaciones, que es que en la hipnosis clínica ericksoniana, Ajá. se cree que somos como estas Clínica ericksoniana, ericksoniana. Ok. ajá, de Milton Erickson. Ok. Las matruscas se llaman, Ujú. las monitas estas rusas que son así Una como dentro de la una otra. dentro de la otra, ajá. Así nosotros tenemos guardados pues, memorias y niños internos. Ok. Entonces, hay situaciones que hacen que saquemos esos niños internos, Ok. esas reacciones, Ok. digamos. Y si esas reacciones no están bien reguladas, pues Sí. actuamos como el niño de 4 años o de 7 años que se enojó, Sí. o etc., ¿no? Eso es porque la situación generalmente la ligamos con la emoción que sentimos en ese momento. Es Exactamente. el puente, como quien dice, lo que nos conecta con ese momento y es lo que
te provoca a partir del pasado reaccionar en tu futuro, ¿no? Lo acabas de Sí. no lo pude haber explicado mejor así, tal Ok. vez, no sé si. Y esa es la parte entonces que ahora está súper interesante porque puedes, como quien dice, reprogramar lo que le llaman la epigenética, algo así, ¿no? Sí, Algo. es reprogramar o reestructurar la memoria que tienes para Ok. reaccionar diferente. Ok. Entonces, aquí sí nos estamos yendo un poquito Sí, para sí. atrás, Ujú. que son dos corrientes diferentes, Sí. la terapia breve sistémica y la hipnosis. Ajá. Obviamente, lo que nosotros hacemos es, digamos, un combinado de las dos. Ajá. Por eso les decía al principio, si bien la terapia breve sistémica no se va tanto al pasado, la hipnosis sí. Entonces, a veces Ok. yo sí me regreso, aparte que me Ok. encanta el chisme. Este, y resignificas muchas cosas, ¿no? Como también te puedes ir al Sí. futuro y a ustedes como deportistas, les sirve mucho para cuando van a tener una pelea o cuando Sí. van a tener una carrera, si Sí. corren o demás, el verse a futuro también ayuda a... Y tú siempre te has mantenido también en el deporte, o sea, de alguna manera siempre estás conectada, o sea, con lo que te permite tu trabajo también, ¿verdad? Generalmente digo, pues, estás ocupada laboralmente y todo ese asunto, pero pues todo eso puede jalar digo, para la gente que, digo, yo no lo había pensado hasta ahorita que lo mencionas, Sí. pero eso puede jalar para los muchachos que están en la edad complicada, a lo mejor en lo que se van formando, que son por ahí de los 17, 18 años, que van formando su futuro. Realmente pienso que es ahí, ¿no? Que hay una bifurcación entre que si te vas hacia qué lado, ¿no? O sea, hacia la parte donde voy a producir y económicamente a lo mejor me va a ir bien, o hacia la parte que a lo mejor me va a dar placeres inmediatos. Entonces, pues ahí en ese punto, a lo mejor, adicional a eso, en la parte deportiva, en cómo puedes llevar a los Claro, muchachos. lo que se usa mucho con los deportistas Ajá. o con los peleadores es precisamente eso, el verse a futuro ya con la, digamos, con la pelea ganada, Ok. Como visualización. como visualización, Ok. ajá, con hipnosis, Ok. se proyecta el futuro, vamos, y entonces, digamos que es una clase de manifestación, si lo quieren ver Ok. desde otro punto de Sí. vista, pero ya al estarlo viendo, la mente lo empieza a materializar y lo haces. Al final del Sí. día, digo, ustedes no me dejarán mentir, todo es a base de repeticiones, todo lo Sí. que aprendes, no puedes llegar a una pelea. Ajá. Cuántas veces hacen ¿cómo se llama? Llaves, Las sumisiones. llaves que Ajá. hacen en el jiu-jitsu Ajá. antes de poderlo lograr y Sí. hacerlo sin pensar, Sí. hacerlo automatizado. Entonces, así es como funcionan también las proyecciones a futuro con la hipnosis. Sí. Te lo imaginas, ya que te lo imaginas, empiezas a ver cómo lo vas a hacer y entonces lo integras contigo. Ok. Y es más fácil que lo hagas sin pensarlo. Porque dicen que aparte la mente no distingue entre algo realmente sucedido y algo que al final del día imaginaste, ¿no? O sea, que hay un punto donde realmente la mente no lo identifica y eso te puede ayudar a personificarlo o como a vivirlo, ¿no? Sí, claro, en realidad, y la hipnosis trabaja con esto. La Ok. memoria, por ejemplo, Ajá. no es infalible. O sea, Sí. obviamente yo puedo recordar las cosas de una manera y tú Sí. estando, ustedes aquí la van a recordar de otra, ¿verdad? Sí. Y las dos van a ser realidades para cada uno. Ujú. Ujú. Entonces, en terapia se trabaja con la realidad del consultante, Ok. ¿verdad? Entonces, no importa si pasó o no pasó, Ajá. lo que importa es cómo lo vamos a reestructurar. Ok, muy bien, perfecto. Generalmente la gente pensamos que ir a terapia se va cuando ya de plano estás mal a reventar. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ¿es realmente en esos momentos o es mejor ir antes, o sea, de que tengas realmente problemas graves que no puedas controlar? Porque generalmente es cuando recurrimos, pienso yo, a la terapia. Normalmente las personas empiezan a ir a terapia cuando ya intentaron muchas cosas Ajá, y no encuentran la solución. Y lo sí, único que hace el terapeuta es tratar de buscarle una solución diferente a lo que ya intentó el paciente. Básicamente ese es o el consultante. exacto. Básicamente esa es lo que hacemos en terapia, sobre todo en terapia breve sistémica. Ok, Eh, la pregunta creo que va enfocada a si lo deberíamos de hacer de manera preventiva o ya ajá, cuando traemos la crisis. ajá, Y yo creo que eso depende mucho de la persona. Si ok, la persona quiere mejorar por el simple hecho de mejorar, ajá, pues vaya, ya tenemos la mitad del trabajo sí, hecho, o es más fácil para nosotros. sí, Si vienes cuando ya traes el problema encima, no pasa nada, igual lidiamos con eso. ok, Eh, Mi recomendación obviamente sería ir antes sí, de, pero tampoco, eh,
abusar de estar yendo siempre con el psicólogo, porque al final tienes que tener tú las herramientas para resolver Sí, tus problemas, sí. ¿verdad? Entonces, es por eso que nosotros trabajamos por objetivos terapéuticos y una vez que terminas ese objetivo, pues bye bye, que te vaya Ujú. muy bien. Y si después regresas en 3 meses o en 6 o en un año o en 5 años, pues adelante, ¿verdad? Sí, Puedes regresar cuando tú quieras. Hay gente que le gusta tener acompañamiento durante épocas cuando pierden a alguien, que alguien pues, fallece o ajá. cuando tienen una ruptura amorosa o demás. Que eso es como parte de lo que ven en tanatología, algo así. Sí, digo, Ah, bueno, acá es otra cosa. eso es otra Ajá, cosa, pero a veces lo que quiero decir es que a veces la ajá, gente no nada más quiere resolver algo, quiere acompañamiento y ok, eso también es válido. muy bien. Y también, pues obviamente nosotros como terapeutas, pues también lo entendemos, no es como, bueno, ten tus recursos y ya no vuelvas a venir. No, pues la gente quiere un acompañamiento, también se le da, Sí, pero el objetivo de la terapia es que tú mismo tengas tus ajá. propios recursos. Que sea breve y que tengan, digamos que en cierto sentido, una formación para que puedan ellos mismos llevar su... Sí, pues es que es eso, o sea, la realidad es que es la mejor ayuda, o sea, que te vayan guiando y que te dejen que tú mismo vayas andando, ¿verdad? Como las llantitas en la bicicleta, que al final del día es, pues tu bicicleta, o sea, tú eres el que la va a mover, pero principalmente porque eh, no nos podemos hacer dependientes en cierto sentido y porque es algo que todos los días se tiene que estar trabajando. Y la gran parte de los problemas se arreglan cuando tienes este tipo de apoyos, ¿no? O sea, que te den como una estructura increíble porque a mí me ha pasado ese tipo de cuestiones. O sea, he estado trabajando recientemente con temas precisamente por ir a terapia y anteriormente yo tuve un tema ahí personal con mi papá que... Con la anterior terapeuta que iba también me ayudó a como a subsanar ciertas cosas que yo traía ahí, pero a veces lo subestimamos. A veces más yo ponía el pretexto de que el dinero o que no me queda para esto, pero tengo que invertir en otras cosas. Y realmente es como invertirle más al autoconocimiento, ¿no? Claro. Ah, ¿tú cuál piensas que es la principal razón? Yo creo que aquí en México no estamos tan acostumbrados a ir a terapia, ¿no? Como que cada vez más, pero como que no todavía falta un poquito para eso, ¿no? Para escalar ese punto. Sí, pues ahí hay una brecha ahí todavía, generacional sobre todo, Ajá. entre más grandes seamos, un poquito menos, Sí, confiamos en la terapia, ya las nuevas sí. generaciones traen otro Ujú. chip, Sí, es verdad. pero sí, se tiene la idea, o se tenía la idea de que para ir a terapia tenías que estar o roto, Sí, o mal de la cabeza, o sí, loco, o algo, y la realidad es que no, es simplemente querer avanzar, tener un apoyo y sí, querer mejorar. sí. Básicamente esos son los motivos por los Ajá. cuales ir a terapia. Ajá, Referente adelante. a eso que decían, o sea, yo sí he notado que pues el contexto va avanzando, o sea, la sociedad va cambiando y se van incluyendo ciertas narrativas. Ujú. Ahorita ya es común hablar de salud mental. O Sí, sea, y en esas narrativas que ya todos escuchamos en redes sociales, y está también el de cambias tú y cambia tu entorno. O sea, yo lo he experimentado y digo, sí, sí tiene sentido. sí. Y pasa. Pero también, ¿qué tanto eh, tiene que ver el entorno? O sea, porque uno puede hacer su trabajo, o sea, puede estar haciendo lo propio, pero pues llega un momento donde a lo mejor el entorno no se quiere mover, o sea, ya sea una pareja, o sea, no se quiere mover y lo sigue desequilibrando a la persona. O sea, hay un momento donde la terapia llega y dices, bueno, contigo ya se hizo lo que se tenía que hacer, pero ya a lo mejor ya es una decisión o una acción que tiene que tomar. Ok, Es buena, es complicado, ¿no? el tema de, incluso, bueno, Ujú. la terapia breve sistémica se llama sistémica por esa razón, porque Ajá. los sistemas están compuestos por personas, obviamente, Ujú. que fungen roles. Entonces, dentro, o dinámicas dentro de un mismo sistema. Ok. Cuando alguien de ese sistema cambia, automáticamente el sistema en sí tiene que reconfigurarse, Ok. ¿verdad? ¿Por qué? Porque, no sé, vamos a suponer un ejemplo muy burdo, que si yo siempre llego tarde a mis reuniones con ustedes, Ajá. pues ustedes van a empezar a lo mejor a llegar un poquito más tarde o a lo mejor un día no me van a esperar. Y Sí. si eso cambia, si ustedes siempre me esperan y yo siempre llego tarde,
esa dinámica siempre va a existir en este sistema de nosotros tres. Sí. En cambio, si un día ustedes no me esperan y se van, automáticamente ya cambió la dinámica. Entonces, yo también me obliga a cambiar. O llego más temprano, o dejo de venir, pero algo tiene que cambiar. Sí. Entonces, eso es lo que sucede y eso es lo que decías oye, pues tú ya cambiaste un chorro y lo demás, lo de afuera no se está reconfigurando. Bueno, a lo mejor o no has cambiado lo suficiente, o tienes que tomar una decisión. ¿Tú crees que siempre se configura? ¿O si... Sí, o sea, al final del día siempre va a haber un cambio. A lo mejor no el cambio que el consultante desea. Sí, o sea, es decir, no sé si es un problema de pareja, digamos, pues a lo mejor tu cambio no va a ser que tu pareja haga lo que tú digas, ¿verdad? Pero sí va a ocasionar o una ruptura o que salgan a la luz cosas que a lo mejor no estábamos viendo antes, pero va a haber un cambio, o sea, al final del día el cambio siempre se va a provocar. Siempre el cambio interno va a provocar un cambio externo. ¿Sabías que todas las personas que ven nuestros videos aún no le han dado suscribir o no han comentado? Anímate, dale seguir y vamos a traerte el mejor contenido con los mejores invitados. Gracias, Masters. A veces dicen que los psicólogos divorcian más que los abogados. Y mi maestro me explicaba esto que es una manera muy muy amable de verlo. Y él me decía que imagínate a una pareja, por ejemplo, que están en el mismo nivel. Las autoestimas se atraen, entonces normalmente te buscas a gente de tu mismo nivel emocional o de desarrollo personal, ¿no? Entonces, cuando uno de los dos, digamos, va a terapia y el otro no, o cuando uno de los dos empieza a mejorar y el otro no, como lo quieras ver, aquí no es que quiera venderles la terapia a fuerza, pero suponiendo que estamos hablando específicamente de la terapia, entonces uno empieza, digamos, a hacer cambios y entonces la brecha empieza a cambiar, a separarse. Entonces, imagínate, si lo imaginamos como unas escaleras, imagínate que los dos están agarrados de la mano y entonces uno cambia tantito y sube un escalón y entonces todavía están cómodamente agarrados de la mano. Sí. Y si empieza a evolucionar más o digamos a mejorar o a subir el nivel o como lo quieras ver, pues a lo mejor 2 escalones todavía la agarrada de mano está ahí, pero ya comprometida. Ya comprometida. Y a lo mejor ya un tercer escalón, si la otra persona no se mueve, porque a veces el entorno no se va a mover. Sí. Entonces ahí ya pasa algo. O tú bajas de escalón otra vez, o sea, o el que está cambiando se regresa, que en la mayoría de los casos no pasa. Difícil. O subes otro escalón y te sueltas por completo. Sí. Entonces, por eso dicen a veces, y se escucha mucho luego también incluso en los TikToks que hacen los psicólogos y demás, de decir, oye, ya no quiero que vayas con el psicólogo porque por su culpa ya vamos a cortar tú y yo. Porque, porque empiezan a sentir el cambio. Empiezan a sentir el cambio, claro, y es eso. Entonces, al final del día, si la otra persona no se pone las pilas, no cambia, pues... Sí, hay definitivamente va a haber una ruptura. Te forzas a mejorar y para que todo prevalezca por ambas partes o va a terminar por reventar, ¿verdad? De manera natural, que es básicamente lo que estabas ahí preguntando, ¿no? Que era como hasta dónde llega Sí, hasta dónde llega hasta aquí, o sea, me puedo desarrollar más, o puedo hacer cambios de percepción más para que cambie el entorno, o sea, porque también luego hacernos de ciertas frases nos hacen aferrarnos a cosas que nos pueden estar haciendo daño. Mi pregunta, pues, o sea, la frase de que si cambio yo, cambia mi entorno. O sea, yo cambio porque quiero que tú cambies, que tú perteneces a mi entorno. Y por ahí va la pregunta. Pues sí, a menos de que seas el hombre elástico de los 4 fantásticos, deje la mano. Que puedes estirar lo más posible. Sí, y el cambio personal o individual no puede ser forzado. O sea, muchas veces, y me ha tocado que mandes sobre todo los papás, que es que te traigo a mi hijo para que lo arregles. Porque es un desmadre. Exacto. Y al final del día, pues no, el cambio no puede ser forzado. Si el niño, si la pareja, si el adolescente no quiere cambiar, es muy difícil, es más fácil
trabajar con la gente que sí quiere trabajar. Y en este caso, pues es más fácil trabajar con los papás o es más fácil trabajar con la persona que quiere que el otro cambie. Sí. Y ya al final será cuestión de la otra persona o del entorno que cambien en conjunto o que haya una ruptura, ¿verdad? Ok, muy bien. Por ejemplo, en el tema, volviendo a la parte de la hipnosis, porque eso de hecho como que genera mucha curiosidad, ¿verdad? Yo si hiciera ese tipo de terapias, pues a mí yo lo que quisiera es ir directamente a la hipnosis, ¿no? Porque es como que todo el mundo queremos los atajos y da la impresión de que eso puede ser un atajo. Pero obviamente lleva un proceso todo lo que estás haciendo y es, eh, digamos que en qué porcentaje eso ofrece la solución, el tema de de la hipnosis. Hablando de todo el paquete, de todo lo que se trabaja, del área que tú trabajas, ¿qué tanto implica el cambio o la mejora, digamos, o la ayuda para el paciente? Primero me gustaría Ajá. hacer una distinción Ok. entre hipnosis e Sí. hipnoterapia, porque la hipnosis es un estado natural del cuerpo, del Ok. cerebro, que se cree que sucede cada 90 minutos aproximadamente. No sé si ustedes se han encontrado de repente que están en una conversación como ahorita, y de repente Ok. alguien se queda así como, y lo, Que se va. ajá, y, "Ay, Ajá. ¿qué?". Así Bueno, que te disocias. Ya le ¿Es pongo eso? nombre a estar en la pendeja. Ya sé. Sí. es un estado natural de la mente. Ok. Entonces es Está cuando hipnotizado. es cuando Me pasa menos de 90 minutos. Perdón. más seguido que Sí, dices, más sí. seguido. Entonces, la hipnosis como tal, pues le sucede a todo el mundo. O sea, Ok. en otras palabras, no hay con que a mí no me puedes hipnotizar porque es algo que nos sucede Esa era una pregunta. a Sí. todo el O mundo sea, de todo es manera sujeto natural. a ser hipnotizado. Habrá, A entrar en habrá quienes sean más, más propensos Ajá. a entrar en trance que otros. Ajá. También depende mucho de la técnica que utilice el terapeuta. Por un lado, y del lado del paciente, ¿de qué depende? Pues depende de muchos Ajá. factores. En realidad, por ejemplo, las personas que tienen, por ejemplo, momentos en su vida que no recuerdan, que tienden más como a los blackouts o a las amnesias, son más susceptibles a entrar en trance. Ok. Y por ejemplo, para las personas como tu servidora, que somos muy estructuradas y que queremos tener mucho el control y demás, Ajá. por ejemplo, la técnica de confusión, a mí en un minuto mi terapeuta ya entré en trance, ¿verdad? Porque como la mente trata todo el tiempo de tener control, cuando la quieres confundir, Ajá. La pues técnica de confusión, o sea, la técnica de confusión es haz de cuenta que, imagínate, cierra tus ojos y si hoy es martes, quiere decir que ayer fue lunes y mañana es miércoles, pero si hoy fuera sábado y ahí entonces ayer fuera viernes, y entonces la mente trata ¿sabes? Como de seguirle el ritmo y luego ya, pues ya te fuiste porque ya desestructuraste el tiempo, Ok. entonces ahí es cuando Exacto. se disocia el consciente del inconsciente. Ok. Digo, hay muchas técnicas Sí. diferentes, pero bueno, una cosa es la hipnosis, que te Ajá. digo, es un estado natural, y otra cosa es la hipnoterapia. La hipnoterapia pues tiene muchos, digamos, pasos por los que hay que pasar. Hay que tener una hipnosis, hay que tener una inducción, hay que tener sugestiones, tiene que tener una estructura. El terapeuta tiene que ser un terapeuta certificado que conozca la materia y que obviamente conozca el problema que tiene el paciente y demás, o el consultante. Entonces, digo, pues sí tiene su chiste, ¿verdad? No Sí, es sí, así sí. como... No es magia, o sea, la verdad es que no es magia, Ajá. o sea, no es como que, ay, ya con hipnosis me va a curar de lo que sea que creo que tengo, Ajá. no es así. Ok. Sí tiende un poquito a acelerar los cambios Ajá. porque trabajamos con el inconsciente. Entonces, que el inconsciente al final del día el inconsciente es cuerpo y es lo que reacciona. Entonces, al trabajar con él, pues obviamente los cambios se van a ver un poquito más rápido, pero no con todas las personas, ni en todas las situaciones, ni con todos los problemas, ¿verdad? Ok. Digo, hay muchos tipos diferentes de técnicas y de hipnoterapias, de sugestiones hipnóticas y poshipnóticas, sí tiene su chiste, pero sí es un método que ayuda a facilitar, digamos, los cambios. Ok. Me imagino que hay menos fricción, o sea, porque por el mismo hecho Menos de que te pones resistencia. pones tu mente en un estado receptivo. Exacto. Sí. Hay menos resistencia también
Y trabajas sobre eso. O sea, tu primer, digamos que para que la persona pueda entrar en hipnosis, buscas como que buscar, creo que hay diferentes estados, ¿no? Como como En alfa, trance, beta. Ajá, para entrar en trance, ajá, sí hay diferentes estados. Digamos que trances muy superficiales ajá, con los que también se puede trabajar perfectamente. Y hay estados más profundos. ok, Por ejemplo, el que yo les acabo de platicar ajá, de lo de mi fobia, pues era un estado muy, muy profundo. Claro, mi terapeuta pues es un profesional. un Ajá, profesional de toda la sí, vida, con 18 libros o no sé cuántos tiene y sí, demás, muchísima experiencia. Este, eh, pero sí, pues ahí sí, yo estaba en un trance muy, muy, muy profundo, ¿verdad? ok, Y la verdad es que por eso fue como tan rápido el cambio. Aparte, la disponibilidad del paciente o del consultante ajá, también tiene mucho Sí, que ver. Yo quería sí, sí, arreglar a lo que iba y yo fui y sí. busqué por cielo, mar y tierra y un terapeuta y otro y otro y otro hasta que di con el bueno y ahí me quedé, ¿no? Y, oye, ajá, bueno, de que se me viene a la mente una historia de Jesús, ¿verdad? Que llevaron a una persona que no podía caminar ajá, y lo llevaron de un pueblo a otro, y 4 amigos cargándolo, y lo bajaron, no pudieron entrar y lo bajaron por el techo, y dijo, por tu fe fuiste sanado. O sea, Ujú. sí importa mucho la fe que tenga la Claro. persona ajá, a acercarse con el terapeuta. Claro, la disponibilidad. Nosotros también siempre decimos que cuando un paciente o un consultante, dependiendo de la corriente, eh, llega a terapia, ya tenemos el 50% del trabajo hecho. ¿Por qué? sí, Porque esa disponibilidad de la persona ya es un gran paso. O sea, sí. ya hiciste algo diferente que no Sí. estabas haciendo Con antes. ganas. Ya el tema es como no aflojarle, Sí. ¿verdad? O sea, que ser constante y entran otros factores, pero ya de entrada que alguien llegue ya habla mucho, o sea, te facilita la chamba. Claro. Sí, ya no es hablar de, vi en un TikTok que me dijo, o sea, es ir, o sea, es Sí, hacer claro, o algo sea, diferente. desde el Ajá, Eso es momento, bien importante para que la claro. gente lo tome en cuenta. sí, Claro, porque ya estás haciendo algo diferente. O sea, si tú dices, oye, ya intenté 10 maneras de resolver este problema y no he encontrado una solución sí. y ya hiciste algo diferente, como dar el paso de buscar, Sí. incluso nada más en buscarlo, ya estás haciendo algo diferente. Todavía ni Ajá, siquiera ir, ya yendo, pues bueno, sí. ya es otro paso. Por ejemplo, si volvieras a ese punto en esas vacaciones y dijeras, ¿sabes qué? Obviamente tuvo que pasar para que estuvieras en este punto, pero vamos a pensar que nada se alterara y nada cambiara. Si pudieras llegar nuevamente a ese punto, ¿qué le dirías a Débora? O sea, ¿qué le dirías para que trabajara esa situación y no le echara a perder las vacaciones a sus amigos? Híjole, yo creo que al menos para O mí, ejercicios o algo así como que para que lo pueda manejar. Ajá. para que pudiera manejar Manejar la situación. Ajá. bueno, ok, si Débora de aquel tiempo fuera mi paciente ahorita, Así mi es. consultante ahorita, ¿qué le diría? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es salir del estado en el que se encuentra esta reacción, o esta Ajá. niña en mi caso, que era una niña de Ok. 4 años muy asustada, ¿no? Ajá. Entonces, diferentes técnicas para salir de ese estado es, por ejemplo, la más común es, por ejemplo, ponerte hielo Ah, ok. en el cuello, acá Ok. detrás del cuello, acá en las muñecas, Muñecas. perdón. Te relaja. Sí, Ok. hace que la mente se disocie un poquito, entonces Ok. ya te sales de la emoción. Ah, muy bien. Entonces, Buenísima esa, ¿eh? ese es, por ejemplo, para gente que tiene como mucha ansiedad o que Ajá. le dan ataques de pánico, además, Hielito. hielo y ¡pum! O te sales a caminar, a dar 2, 3 vueltas a la casa o a la Ok. cuadra o a donde estés, o empezar a tocar diferentes texturas para las personas que no tienen problema con las texturas. Yo, por ejemplo, Ajá. sí, a mí no me gustan mucho las texturas, Ajá. pero habrá otra gente que sí pueda anclarse al Ok. momento presente para Ah, ya, ya, Ok. ya. salirse de la Sí, Eso emoción. también le sirve ya. mucho a los peleadores. O sea, un Sí, peleador, a lo mejor se está muy emocional en un combate, sí, ponerse hielo, o sea, puede sí. servir mucho. O sea, Claro, claro. Entonces, al sacarte de ese estado, pues automáticamente ya vuelves en mi caso ahorita, Débora de 37 años, Ajá. ¿verdad? Ya vuelves a ser el adulto con que está ganas. en la situación, Ok. ¿verdad? No al niño herido o al evento traumático o como le quieras llamar, Sí, que está reaccionando en ese momento, ¿no? sí. Entonces, yo creo que lo que me pasó a mí fue, mm, tuvo que haber sido así para llegar a donde estoy Sí, ahorita, claro. exacto. Pero sí, en ese momento, si alguien me hubiera dicho, oye, me hubiera aventado un vaso con agua a la cara, a lo mejor Sí, Te hubieras ofendido, pero no me te hubiera hubieras ido. ofendido, pero lo sí, tomo, ¿verdad? sí.
Entonces esos ejercicios, y hay más a lo mejor que pudieran ser prácticos, que te sepas por ahí, que a lo mejor para que la gente pudiera. Sí, pues digo, depende mucho del Ajá. caso en específico, Sí, sí. pero te digo, bueno, a mí me funciona mucho el tema del hielo, por ejemplo, Ok. cuando me empiezo a abrumar, aparte que me gusta el frío. Sí. O te digo, salirte a caminar, incluso ahí afuera de tu casa, porque a veces también estamos como en lugares muy encerrados. Sí. Entonces, nada más con dar 2, 3 vueltas, ay, ¿qué estaba pensando? ¿Qué estaba diciendo? ¿Con quién estaba peleando? Ya no me acuerdo. Digo, habrá muchos tipos de ejercicios diferentes, pero ya depende mucho de la situación en específico, ¿verdad? Sí, según cómo le toque y quién sea. Exacto. Ok, muy bien. Y tú ves mucho, o sea, ¿te interesa a ti temas de religión? ¿Te interesan temas, por ejemplo, me acuerdo que en algún momento vi que tenías un cuadro de Buda? ¿Te gustan ese tipo de cosas? O sea, como el yoga, cosas de ese tipo, o... Sí me gusta el yoga, Ajá. no lo practico muy seguido, Ok. debería, pero sí me gusta mucho el tema del budismo, me llama mucho la atención. Ok. No soy practicante de ninguna religión. Ok. En terapia normalmente trabajamos con lo que traiga el consultante. Si el consultante es satánico, trabajamos con eso. Si Ajá. el consultante no cree en Dios, trabajamos con eso. No juzgamos nada, ni lo que te gusta, ni lo que no te gusta, ni lo que quieres hacer, ni lo que no quieres hacer. Ok. Obviamente el terapeuta va a tener un límite. Por ejemplo, yo lo que comentaba, de acuerdo a la teoría de la corriente o del enfoque de terapia breve sistémica, Ajá. pues uno trabaja con lo que traiga el paciente. Si el paciente o el consultante, si el consultante viene y dice, mi esposo me pega, pero yo quiero seguir en esa relación, tienes que trabajar con eso. Ok. Yo ahí sí tengo un límite, yo, Débora, Cañón. porque pues yo soy abogada, Ajá. pues antes Sí. también de ser psicóloga, ¿verdad? Sí. Entonces es como decir, oye, pues yo no puedo presenciar que se está cometiendo Crimen. un delito y que puede estar Sí. propensa a que suceda algo mayor, mejor te refiero. Yo ahí Ajá. sí tengo un límite con eso. Sí ha pasado, o sea, Es sí tu hay ese ética tipo de situación. profesional, digamos. Ese es, ¿No? digamos que es mi límite como terapeuta, porque pues, nosotros como terapeutas también somos personas y yo no Ajá. te voy a poder ayudar porque yo te voy, eso es algo que me preguntabas ahorita Sí. fuera de cámara, que si le puedes decir a alguien qué hacer o qué no hacer. Lo correcto es que el consultante encuentre sus maneras y sus Ajá. respuestas y sus propias soluciones. Sí. El terapeuta no debe de imponerle ninguna Ok. manera de hacer las cosas. Ajá. Puede tal vez a lo mejor sugerir si ya se acabaron todos los demás, Sí. si ya se agotaron Pero todos es los una demás línea muy pasos, delgada, ¿no? Me pero imagino. sí, pero no imponer. Entonces, si yo, Débora, sé que si estoy viendo una situación así, te voy a querer decir, no voy a denunciarlo, ¿verdad? Sí. O sepárate o demás, pues le voy a hacer un daño al Sí. consultante porque el consultante no se quiere separar. Entonces, lo que yo hago es, bueno, mejor te refiero con alguien que sí pueda ver Ok. tu caso, ¿verdad? Pero fuera de eso, digo, y ni así, ¿eh? O sea, ni así no se juzga, Ajá. no nos metemos con las creencias de los consultantes, ni tampoco vamos a arreglar algo que no está roto o algo que no hay un problema. Si el consultante va contigo y dice, oye, pues es que yo me meto de todas las drogas habidas y por haber, pero vengo aquí porque quiero arreglar mi relación con mi mamá, pues yo no me voy a meter con el tema del consumo, ¿verdad? Yo solamente voy a trabajar con lo que el consultante quiere Atender. atender, Ok. claro. Y Ya se van asomando, me imagino que otras cosas. Un claro, poco. la realidad es que cuando empiezan los cambios, se da de una manera integral. Entonces, en la mayoría de los casos, pues van dejando las cosas, Sí. porque conforme vas trabajando en la autoestima del consultante, Ajá. pues automáticamente va descartando las cosas que no le hacen bien. Sí. Pero ahora sí que no por hechura del De terapeuta, manera natural. sino de manera natural Ajá. y por decisión del consultante, ¿verdad? Ok. Son cosas a las que en automático se va brillando, ¿verdad? Sin necesidad de forzar. Exactamente. Muy bien. Según tu punto de vista, ¿qué función tiene la emoción en las personas? Híjole, pues todo. Sí, ¿verdad? O sea, Es difícil, te ¿no? alerta de algo. O sea, ¿qué función? O sea, está para qué está la función? Digo, la emoción, no sé,
la emoción en una persona? Pues bueno, la emoción es cuerpo, al final, al final del día, es el inconsciente, es lo que digamos, separa pues ahora sí que el consciente del inconsciente, es la emoción, ¿verdad? Nos avisa de las cosas, Ok. nos muestra lo que está pasando a nuestro alrededor, y nos enseña a trabajar los patrones. Entonces, Ok. cuando hay una emoción, digamos, no hay emociones malas, ¿verdad? Ni Sí. buenas ni malas, pero cuando hay una emoción que te incomoda, lo que hay que hacer es observarla y observar por qué está ahí. Porque Ok. la emoción al final te muestra, digamos que la emoción la podremos llamar como un síntoma, digamos, Ajá. de lo que se tiene que a lo mejor resolver o no resolver, ¿verdad? Pero ahí está para avisarnos que ahí hay algo, ¿no? Sí. Con ganas. Y casi siempre es las emociones, realmente la situación puede no ser tan mala, pero es como nosotros, como cada quien la toma, ¿no? Y va muy relacionado con el tema emocional. Sí, claro, todo es cuestión Sí. de percepción. O Ajá. sea, al final del día, como veamos, y era lo que platicábamos al principio, de una experiencia, si la Ujú. reestructuramos o la vemos de diferente manera, yo utilicé la palabra reestructurar, pero a lo mejor Sí. si la percibimos o la vemos de una manera diferente, Ajá. pues cambia todo lo que hay alrededor de esa experiencia, Sí. ¿no? Entonces, sí, para mí el cambiar de perspectiva, incluso del mismo problema o del mismo síntoma o de lo mismo que sucedió, Ajá. puede hacer que una persona cambie completamente. Ok. Ganas. Muy Con bien. ganas. Perfecto, Débora. Pues mira, y ahorita ya nada más nos quedan, por último, las 10 preguntitas. Son de elección. ¡Qué miedo! Fíjate que pues van muy encaminadas a esto y pues no hay respuesta correcta ni incorrecta, solamente a lo mejor hacia dónde más te inclinas, ¿verdad? Ya para cerrar el programa. Entonces, ¿Qué dices? aquí va. Hablaste mucho y ya se nos No, acabó estuvo el súper tiempo. bien. Nos facilitaste la chamba. Sí, porque de hecho, en la conversación fuiste resolviendo algunas preguntas que traíamos ya. Y Ya no pues, nos dejaste hablar. de verdad, pero está súper bien porque es importante para que la gente sepa. Porque de hecho, pues en el podcast, eso es lo que tratamos de atender. O sea, como que ah, darle herramientas a la gente, a quien lo vea, pues que tenga a lo mejor una herramienta más. Y yo en lo particular no conocía esto, ¿verdad? Hasta el día que platiqué contigo y que luego surgió la oportunidad de poder ir a tu oficina y ver todo este tema, ¿no? Pero muy interesante, sobre todo el tema de la hipnosis, como que genera ahí cierto morbo, ¿no? Por ver cómo funciona. Interés, vamos a llamarlo Sí, sí, interés. sí, porque al final del día es como pues ver qué es lo que sucede, o sea, cómo me voy a comportar, o si realmente puedo entrar en trance, ¿verdad? Porque nunca lo he experimentado, que yo sepa. Pero bueno, Bueno, aquí va. ya sabes que ya lo has Ya, sí. experimentado, pero no Ah, sí, sí, dando Le sí. cuenta. llamábamos de Sí, la otra manera. pendeja. La Sí, pendeja. sí, sí, sí. Cuando te disocias, dicen ahora los muchachos, algo así, ¿no? Los muchachillos. Bueno, van estas 10 de. ¿La mente nos domina a nosotros o nosotros podemos dominar a la mente? Nosotros podemos dominar la mente definitivamente si observamos nuestros patrones Ajá. y tenemos la disciplina suficiente para hacer los cambios, nosotros podemos dominar la mente. Muy bien. ¿Es más difícil perdonar a alguien o perdonarse a uno mismo? Híjole, creo que elegiría perdonarse a uno mismo. Normalmente somos más permisivos con otras personas y más Ajá. duros con nosotros mismos. Sí. Pero al final del día, el perdón es un tema de liberación. Entonces, cuando perdonas, no se trata de la otra persona, se trata de ti mismo. Entonces, si te perdonas, pues te liberas. Porque qué beneficios trae. Fíjate que yo muchas veces lo pensé, hoy en día lo entiendo, pero Ah, no, estamos jugando, Mike. No te ajá, ya creas. sé, pero sí, sí, esa parte es bien importante porque el tema del perdón es como medio complicado, ¿no? O sea, es como, o sea, ¿qué beneficios trae que te perdones tú mismo? De liberarte, Ajá, de la culpa, ajá, de la vergüenza, del sentimiento que no te permite avanzar. Al final del día lo único que estás haciendo es liberar ok. la emoción, no quiero decir negativa porque otra vez no hay Sí, emociones negativas, son pero emociones. la emoción que no te está dejando Avanzar. avanzar o que tengas un mayor potencial, o sea, que digamos que sí, o sea, al final del día que Que te avances, claro. permita Sí, liberarte, ser tú, liberarte, como claro, quien sí. dice. Muy bien, perfecto. ¿El mayor enemigo de una persona suele ser el miedo o la inseguridad?
Híjole. Las veo muy parecidas. Yo diría que el miedo. Ok. Que el miedo, porque al final del día el miedo es lo que no te permite otra vez avanzar o hacer muchas cosas. Ok. Y la inseguridad, todos vivimos con inseguridad Sí. del futuro, de lo que va a ser el otro, y al final aprendes a manejarlo un poco, pero Ajá. el tema del miedo es completamente personal y es un autolimitante que uno mismo se pone. Ok, muy bien. Para sanar es más importante hablar lo que sientes o entender lo que sientes. Yo creo que depende de la persona. Ajá. En mi caso, para mí era más importante entenderlo, Ok. y por eso estudié psicología y por eso estudié hipnosis y por eso Ok. todo lo demás. Pero creo que en general es mejor hablarlo, porque te ayuda, al final del día, el hablarlo te va a hacer comprenderlo. Ok, muy bien. ¿Las personas sufren más por lo que les pasó o por lo que se imaginan que puede pasar? Definitivamente por lo que se imaginan ¿Qué puede pasar? que puede pasar o Sí. que pasó. Sí. Porque también las cosas pasan y las personas hacen cosas y no nos las hacen a nosotros. Ajá. Entonces, pero tú te imaginas que sí te las... Sufren Sí. la gente sufre por ilusiones. Entonces, sí, exacto, sí, ilusiones autocreadas aparte. Sí. ¿Para cambiar una vida pesa más la disciplina o la mentalidad? Para mí la disciplina, Ok. porque la disciplina es un cambio constante, Ajá. es algo que haces todos los días que te va a llevar a un resultado, y la mentalidad es una sola cosa que si Ajá. no la haces con constancia, pues no necesariamente te va a generar un cambio. Ok, muy bien. ¿El pasado pesa más en nuestra vida por las heridas emocionales o por las creencias que nos dejó? Por las creencias. Para vivir en paz, ¿es más importante soltar el pasado o dejar de preocuparse por el futuro? Soltar el pasado. ¿La felicidad depende más de lo que pasa afuera o de cómo interpretamos lo que pasa? De cómo interpretamos lo que pasa. Muy bien, perfecto. Bueno, ahí más o menos nos damos idea Así de era el cómo... juego. Sí, Yo di mucho así de Sí, explicaciones sí, al sí. principio. Sí, y me llevaste a otra Sí, pregunta. hablamos del perdón, pero ya Sí. será en otra, Sí. ya será en otra sesión. Así es, estaba muy padre, fíjate, hubiéramos platicado de eso, pero está bien, estuvo muy padre, te agradecemos mucho que nos te hayas dado el tiempo, sabemos que pues estás ocupada, o sea, traes mucha chamba afortunadamente, entonces muchas gracias por acompañarnos, ya habrá ocasión para tocar otros temas muy importantes y pues bueno, nuevamente muchas gracias, no sé si quieras mencionarle tus redes sociales. Sí, claro, pues me pueden seguir en Instagram como Deborah.Ibarra. Deborah es con H al final y B de bueno. Y bueno, pues por ahí estamos. O mi página deboraibarra.com. Ahí pueden Ok. agendar sus citas si quieren una cita de terapia. Muy bien, perfecto. Pues ahora nos Sí, queda agradecer a nuestros patrocinadores, Ajá. Icalia Bienes Raíces, Brewster Burger, Buenos Amigos, Buenos Burger, y Moncol MTC. Muy bien. Muchas gracias por el patrocinio y por hacer que podamos llevarles contenido de calidad. Así es. Pues, Muy para bien. darles mejor. Si es Masters, recuerden, no son sus emociones, así que la emoción solo nos dice algo y hay que atenderlas, y para eso hay profesionales. Así es, muy bien. Muchas gracias, Masters. Nos vemos el próximo episodio. Gracias, Masters.